Bienvenidos, somos el grupo 7 compuesto por Paul Armijos, Pablo Cabezas, Mateo Domínguez, David Meléndez y yo, Ismael Rodríguez, y en este caso les haremos una presentación sobre cómo se puede aplicar el álgebra lineal a la ingeniería electrónica. Con este fin utilizaremos las leyes de Kirchhoff y distintos métodos de resolución del álgebra, tales como el método de Cramer. La primera ley de Kirchhoff sostiene que la suma de todos los voltajes provenientes tanto de resistencias o de fuentes dentro de un circuito o de un lazo eléctrico equivale siempre a cero. Tal es el caso que se puede demostrar en la siguiente ecuación. La segunda ley de Kirchhoff, por lo contrario, sostiene que todas las corrientes que ingresan a un nodo tienen el mismo valor que todas las corrientes que salen del mismo. El objetivo es entender el funcionamiento de los valores de la corriente y el potencial eléctrico en puntos específicos de circuitos eléctricos aplicando leyes de conservación de la energía. Adicionalmente, utiliza el álgebra lineal para encontrar las respuestas que se desean. Los objetivos específicos son aplicar técnicas adecuadas para la medición del voltaje, corriente y resistencia, analizar el comportamiento de los circuitos a partir del modelo que lo describe, familiarizar las leyes de Kirchhoff con álgebra lineal y reconocer los diferentes tipos de circuitos. Para calcular corrientes y tensiones en cualquier punto de un circuito eléctrico se necesitan las leyes de Kirchhoff, que están basadas en la conservación de la energía. En la fotografía de arriba se puede observar la ley de corriente de Kirchhoff, donde se señala que el I1 es igual a la suma de I2 e I3. Además existe otra ley llamada ley de voltajes de Kirchhoff, donde se señala que la sumatoria de voltajes es igual a cero. Por este motivo, cuando existe más de dos incógnitas en un solo circuito, se necesita un proceso más complejo que solo despejar fórmulas. Un ejemplo de la aplicación de las leyes de Kirchhoff y la regla de Cramer es este. Se busca hallar las corrientes I1, I2, I3 y la I total. Para lograr esto, para lograr despejar estas incógnitas, primero se debe buscar las siguientes ecuaciones. Ley de corriente de Kirchhoff, ley de voltaje de Kirchhoff y ley de voltaje de Kirchhoff en la otra. Después se diseña una matriz respectiva que se saca sus respectivos determinantes con la regla de Cramer. Se calculan los determinantes de una matriz general que da resultado igual a 8. Después se calculan los resultados de todas las X, de todos los X, Y y Z. Y por último se despejan los resultados de todas las corrientes donde X1 es igual a I1, X2 es igual a I2 y X3 es igual a I3. En esta parte de anexos decidimos poner una imagen donde explica el proceso de mallas a través de matrices. Entonces, ¿en qué consiste este proceso? Pues bien, tenemos una matriz de voltajes donde es la suma de todos los voltajes de nuestras fuentes en el circuito, donde tendrán un signo más o un signo menos, y esto dependerá obviamente del sentido de la corriente en nuestro circuito. Por otro lado, también tenemos lo que es la matriz de resistencias, en donde la diagonal, los elementos de la diagonal principal serán la suma de las resistencias en cada una de las mallas, es decir, en R11 será la suma de las resistencias de la malla 1, en R22 será la suma de las resistencias de la malla 2, y etc. Los demás elementos de esta matriz vienen a ser la suma de las resistencias comunes entre dos mallas, cambiándolas de signo. Por ejemplo, R12 será la suma de las resistencias comunes entre la malla 1 y 2, cambiándolas de signo. Finalmente tenemos nuestra matriz de corrientes, en donde esta matriz ponemos las corrientes que están presentes en nuestra malla. Gracias. Podemos decir que la ley de Kirchhoff nos enseña que cuando en un circuito intervienen dos o más fuentes de corriente, además de ramificaciones, estamos en presencia de una red eléctrica. Para que resolvamos una red eléctrica es necesario realizar un proceso en el cual calculamos las intensidades de la corriente que circulan por cada rama, conocida las características de todos los elementos en la red. Podemos aplicar el álgebra para calcular corrientes y tensiones en cualquier punto de un circuito eléctrico, utilizando el método de mallas o a través de matrices a través del método o regla de Cramer. Y a continuación, las referencias que utilizamos.